Bien, vamos a continuar con el tipo 2 que estábamos desarrollando. Se nos ha cortado la transmisión, chicos. Como les iba diciendo, escoger el exponente con menor grado. Esa es la idea principal en esta parte, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un x cubo, un x cuadrado, un x, menos exponente x, ¿no ve? ¿Ya? Luego tenemos un y cuadrado, un y cubo, un y, exponente menor va a ser y, ¿ya? Y luego de la variable z existen los tres términos, entonces el menor exponente simplemente va a ser z. Y luego lo que tenemos que hacer es dividir, ¿no? Agarrar el término, ¿sí? Y dividir, ¿no ve? Dividir con este de acá, ¿no? Tenemos que dividir con el factor común, ¿no ve? Y el resultado, ¿sí? El resultado se anota en el paréntesis que hemos habilitado, ¿no ve? X cubo entre X nos da X cuadrado, Y cuadrado entre X, ¿no ve? Y cuadrado entre Y nos va a quedar Y Z con Z se factoriza, ¿no? Luego agarramos el siguiente término, ya agarramos este de acá, ¿sí? Y también lo vamos a dividir entre el factor común. ¿Estamos de acuerdo? X cuadrado, Y cubos, y Z cuadrado entre X y Z, o sea, X, Y y Z se simplifican y nos queda como resultado final, ¿sí? X, Y cuadrado, ¿no? Luego tenemos que agarrar el tercer término, que es este de acá, ¿sí? Y luego también lo vamos a dividir entre este factor, ¿no? Vamos a dividir, ¿no ve? X, Y, Z, Q, Z al cubo entre X, Y, Z, X con X se nos simplifica, Y con Y al dividir se simplifica, Z cubo entre Z nos va a dar Z al cuadrado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente restar de forma directa. En este caso, por ejemplo, en este problemita, cuando son de full exponentes, igual, vamos a identificar el exponente menor. Aquí tengo x elevado a la m más 3, x elevado a la m más 2 y x elevado a la m más 1. El menor exponente es x elevado a la m más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? De la base y elevado a la n menos 3, y elevado a la n menos 2, y elevado a la n menos 1. ¿Quién es el menor exponente? En este caso, reconozcamos algo, por favor. Toda variable n, si queremos que sea su mayor, este sería su mayor, n más 1, ¿no ve? Entonces, una expresión menor a n sería, pues, n menos 1. Cuando están restando negativamente, cuanto el número sea más menor, es más pequeño, ¿de acuerdo? O sea, n menos 2 es más pequeño que n menos 1, n menos 3 es más menor, es mucho más menor que n menos 2, n menos 1, n más 1. Entonces, no se olviden que esa es la jerarquía, ¿no? Desde el más pequeño al más alto. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, entonces, el elegido para este detalle, para este problemita, sería pues el y elevado a la n menos 3, ¿no ve? Porque es el exponente más pequeño, es el más menor, ¿no? Y cuando hagamos divisiones, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es agarrar el término, vamos a agarrar ese término, ¿sí? Vamos a agarrar ese terminito, chicos, ¿ya? Y vamos a dividirlo entre el factor común. En este caso, vamos a colocar el cuadro, que es este de acá, ¿no ve? Lo que tenemos que hacer es dividir el término entre este factor común y el resultado debemos colocarlo donde en el paréntesis que se elabora, ¿no? O que se habilita. ¿De acuerdo? Entonces aquí tiene que estar el resultado. ¿Se dan cuenta? X elevado a n más 3 entre x elevado a m más 1, lo que naturalmente debemos hacer es restar los exponentes, ¿no? Tenemos así, ¿no? X elevado a la m más 3, ya, x elevado a la m más 3, ¿sí? Partido entre x elevado a la m más 1, ya, m más 1, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué nos da? ¿Qué tenemos al final? Al final tenemos que es x elevado a ¿cuánto? Este exponente m más 3, ¿no ve? Es m más 3. Y debemos restarle el exponente que está acá, ¿no? Con el que estamos dividiendo. Este que es más 1 viene a ser aquí menos m. Y este que es más 1 viene a ser acá menos 1. Y si nos damos cuenta, acá m con m, perdón, más m menos m se hace 0, ¿no? Más 3 menos 1 nos da en un resultado x elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese resultado tenemos acá. ¿No ve? Ese resultado estaría acá, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Eso sería, digamos, el desarrollo de este ejercicio.
Y lo mismo ocurriría con y, ¿no? Entonces, en nuestra cabecita tenemos que dividir. Tenemos que hacer toda esta expresión. ¿De acuerdo? Ya, a ver, vamos a dividir, por ejemplo, para y. ¿Sí? Para y vamos a dividir. ¿Sí? Habilitamos una fracción y aquí anotamos, ¿no? Ahora tenemos que agarrar, ¿sí? El segundo término y dividir entre el primero, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, a ver, tenemos, por tanto, perdón, me estoy rayando. Y a la n-3 entre y elevado a n-3, naturalmente esto se simplifica porque son la misma expresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se simplifica porque es la misma expresión, ¿no? Aquí vamos a colocarlo así bonito para que se entienda. Esa expresión con esta expresión se simplifica porque es la misma, ¿no? En el siguiente tenemos que hacer dividir, ¿no? X elevado a m más 2 y elevado a menos 2 entre X, ¿no? Lo que vamos a hacer es dividir. X, sí, mil disculpas chicos, aquí no. Lo que vamos a hacer es agarrar X. Ay, no, me estoy rayando acá. Sí, vamos a hacer X, ¿ya? Elevado a cuánto tenemos acá, elevado a la m más 2, ¿de acuerdo? M más 2, ¿no? Por y elevado a la n menos 2. ¿Estamos de acuerdo? N menos 2. Sobre, tenemos que dividirle entre x elevado a la m más 1, ¿no ve? Entre elevado a la n más 1 por y elevado a la n menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es dividir. Ya, este de acá está medio. Este es 2 por si acaso, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es dividir, ¿no? Restar. Como son bases iguales, los exponentes se restan. M más 2 menos M más 1, entonces acá sería X elevado a la M más 2, ¿ya? Menos M menos 1. Lo mismo ocurriría con Y, ¿no? Acá por, aquí vamos a continuar, por favor, por Y elevado a ¿cuánto es acá? N menos 2, ¿sí? Menos N, ¿no ve? Y este que está con menos N, perdón, menos 3, va a ser más 3. Y como resultado final tendríamos lo siguiente, ¿no? Podemos simplificar donde acá más m menos m se simplifica, más n menos n también se hace 0, ¿sí? El resultado final sería pues para x elevado a ¿cuánto sería? Aquí más 2 menos 1 sería x nada más, ¿no? X a la unidad. Acá menos 2 más 3 también sería y elevado a la unidad, ¿no? Así se operaría, ¿no, chicos? Entonces así se hace el procedimiento. Lo que vamos a hacer siempre va a ser lo que vamos a hacer siempre es dividir cada término. Agarramos otra vez este término y vamos a dividir entre el término que está acá, ¿no? Entre el factor común, ¿sí? Y la división, ¿cuánto me sale? A ver si hacemos ya de forma directa para no perder tiempo. X elevado a la m más 1 entre este de acá se simplifica porque son la misma expresión, ¿no ve? Este exponente n menos 1 menos n menos 3, ¿cuántas las resta? Ahora ustedes en su cabeza directo, ¿no ve? Tengo n menos 1, tengo que restarle n menos 3, entonces ese exponente con signo cambiado lo voy a expresar, menos n más 3 sería, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería acá, chicos? A ver, menos n más n se hace feliz, más 3 menos 1, ¿cuánto me va a dar? Eso me va a dar 2. Entonces, mi respuesta final es y elevado al cuadrado, ¿ya? Así me van a operar, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo en este caso, ¿no? Para este de acá, de la misma forma, ¿no? Tenemos que identificar qué es factor común. Acá hay X, acá también hay X, ¿sí? Aquí también hay X. ¿Quién tiene el menor exponente? Identifiquemos. El que tiene menor exponente es este de acá, ¿no? Y ese es nuestro factor común. ¿Estamos de acuerdo? Y ese va a ser nuestro factor común. ¿Sí? ¿Ya? Con respecto al denominador, tenemos ya la n-3, y elevado a la n-2, y elevado a la... O sea, bases iguales. ¿Quién es el menor exponente? Identifiquemos. ¿Sí? El menor exponente sería, pues, ese de acá, ¿no? El y elevado a la n-3. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, entonces, este es, digamos, nuestro... que se llaman nuestros factores comunes. Se encuentran ahí, ¿no? Y ahí dibujamos, ¿sí? Nuestro factor común, ¿no? Agarramos ahí y luego lo que vamos a hacer es dividir. Numerador con numerador vamos a dividir y denominador con denominador. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar todo esto, ¿sí? Agarrar todo el primer término y lo que vamos a hacer es dividir entre el factor común, ¿no ve? Y acá nos damos cuenta que, ¿quién se va a simplificar? A nadie se simplifica, ¿no? A se queda, ¿sí? X elevado a la m más 3 entre x elevado a la m más 1,
nos va a quedar x al cuadrado, y este y elevado a n menos 3 con ese de acá se simplifica, ¿no? Porque es la misma expresión, ¿no ve? Asimismo también agarramos el segundo término y lo vamos a dividir entre el factor común, como así también el tercer término, ¿no ve? Ya, entonces acá tendríamos lo siguiente, ¿sí? Si dividimos bx elevado a la m más 2 entre y elevado a la n menos 2, ¿qué tengo que hacer? Estos exponentes de acá, m más 2, tengo que restarle con el m más 1. En tu mente, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer eso, ¿no ve? Tengo un m más 2. Tengo que restarle menos m menos 1. ¿Cuánto me da? Esto con eso se va, más 2, más 2 menos 1 me sale 1. Entonces, x elevado a la unidad. ¿Qué vas a hacer con y? Acá tienes y elevado a menos 2. Tienes que restarle n menos 3. Entonces, ¿qué hacemos? N menos 2 menos n más 3, ¿no? Con signo cambiado. Este con ese de acá se va, más 3 menos 2 me sale 1. Entonces, acá nos queda y elevado a la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Otra vez se agarra el tercer término. Ya, agarramos el tercer término y vamos a dividir entre quién dijimos, entre el factor común. ¿No ve? Acá nos damos cuenta que quién se va a simplificar por ser la misma expresión, x elevado a m más 1, con esto de acá se simplifica. Arriba nos queda denominador c, y abajo, ¿qué vamos a hacer? Tengo y elevado a la n menos 1 entre y elevado a la n menos 3, ¿qué vamos a hacer? De la misma forma. Agarro el n menos 1, ¿y qué tengo que hacer? Restarle, ¿no ve? Restarle, ¿quién? N menos 3, y este menos n menos 3 prácticamente sería así, ¿no? Restando n menos 3, ¿no? Así sería exactamente, ¿no? Pero si operamos el signo negativo, tendríamos esto. Tendríamos n menos 1 menos n, ¿sí? Más 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto con esto de acá se va. Menos 1 más 3, ¿cuánto sería? Sería 2. Pues aquí está y elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si tenemos en expresiones radicales? Eso es distinto. Si tenemos en expresiones radicales, lo que tenemos que hacer es, lo que debemos hacer primero, lo que debemos identificar primero para poder factorizar factor común, es que este índice en todos los raíces sean iguales. ¿De acuerdo? Aquí están entre binomios, ¿no? ¿Sí? Que sean iguales. Si esos índices en los radicales son iguales, entonces puedo operar libremente entre las bases, no pasa nada. Si tus índices radicales son iguales, entonces ese índice se va a mantener, no va a afectar en nada. Lo que tengo que hacer ahora es reconocer el exponente menor. Aquí tengo un x a la quinta, aquí tengo un x cuadrado, y el exponente menor es x al cuadrado. Aquí tengo un y cuadrado y un y a la quinta. El exponente menor es y cuadrado. Ya, en expresiones radicales, si las raíces son iguales, no pasa nada, ¿no? Esa raíz se mantiene, no ocurre nada, se simplifica, perdón, se mantienen, ¿ya? Y lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Dividir, agarrar el término, ¿sí? Ya, agarrar este y dividirle entre este, ¿ya? ¿Por qué no pasa nada? Porque desarrollando paso a paso sería así, ¿no? Lo que tendríamos que hacer ahorita es dividir, agarrar el término y dividir entre el factor común. Esa es la idea principal, ¿no ve? O esa es la regla general, ¿sí? Y si dividimos nosotros, tendríamos lo siguiente esto, ¿ya? Tendríamos que, para empezar, tendríamos raíz, ya haremos con su crucito, ¿sí? Este de acá, ¿no? Tendríamos raíz, no, a ver, aquí vamos a hacer. Tengo raíz cúbica de ¿qué? Tengo raíz cúbica de x a la quinta, ¿ya? Y cuadrado. Y tengo que dividirle entre raíz cúbica, ¿ya? X elevado al cuadrado y elevado al cuadrado. Igual. Por regla de raíces, ¿qué sabemos? Les enseño teoría de exponentes, ¿se acuerdan? Si son de la misma raíz, ¿qué se hace? Por propiedad, esa raíz se lo puede unificar a uno solo por ser común, por ser la misma raíz. Y luego, ¿qué se hace? Tendríamos x a la quinta, ¿no ve? ¿O no? ¿Sí? Y elevado al cuadrado sobre x al cuadrado y y elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, ¿quién se simplificaría? El que se simplificaría en este caso es y cuadrado con y cuadrado, se va. ¿No ve? Y luego ¿qué hay que hacer? Es restar, ¿sí? Teníamos que restar x a la quinta entre x al cuadrado. O sea, el exponente 5 menos el exponente 2 por teoría de exponentes. O sea, lo que nos da en el resultado final es raíz cúbica de ¿cuánto? X elevado a ¿cuánto? 5 menos 2, o x al cuadrado con un cuadrado se va, que nos va a quedar 3.
Ese es el cociente que nos queda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Ahora, lo siguiente, ¿no? Otra vez, agarro el segundo término. Como son de la misma raíz, dividimos entre el factor común. ¿No ve? En este caso, el que se va a simplificar, en este caso es, ¿quién? X cuadrado con X cuadrado se va y tenemos ya la quinta entre Y cuadrado, nos va a quedar Y elevado al cubo. Y por regla de exponentes, nosotros conocemos bien esta propiedad, ¿no ve? Exponente 3 con la raíz cúbica 3 se simplifica, exponente con la raíz cúbica se va y nos queda X menos Y, ¿no ve? Como resultado final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Bien, así sería la operación, ¿ya? Ahora, con máximo común divisor. Ya les enseñé cómo es el máximo común divisor, ¿no? Agarramos de los números, de los coeficientes que tenemos nosotros, ¿ya? De los coeficientes que tenemos, ya se agarran los números, ¿sí? Y lo que se hace es buscar un número mayor, pero que divida a todos, ¿no? En este caso sería 6. Y luego lo que se hace es dividir, ¿no? 2 entre 6, creo que está mal, no tenemos que corregir. 12 entre 6, un poquito, por favor. ¿Sí? 12 entre 6 sería 2. Entonces acá tendríamos que tener 2A, ¿no? Luego 18B entre 6, ¿cuánto nos va a quedar? 3B, ¿no? 32C entre 6. ¿Cuánto es 32 entre 6? No, no existe, ¿no? Esa operación. Vamos a cambiar ese numerito ya. 36 entre 6. Un ratito. ¿Qué número sería? No, no podemos cambiar el número. Aquí está mal entonces, ¿no? Entre 12, 18 y 32, ¿cuál es el máximo común divisor? A ver, el 12 es posible dividir entre 3 y entre 4. Este es entre 3 y 6. 32 es entre 8 por 4, 4, ¿no? No da, chicos. Mejor pondremos así, ¿no? Esto entre... Ay, ¿qué hacemos, che? No, a ver. El único número mayor que dividiría todo sería, pues, el... ¿Qué número sería? 9 por 2, no, solamente el 2 sería, ¿no? Simplemente el 2, porque 2 entre 2 sería 6. En este caso estaría mal, ¿no? La operación. 18 entre 2, aquí sería 9, 9. Y 32 entre 2 sería, pues, 16. Ahora, un número que divida estos tres números no existe. Entonces, simplemente quedaría ahí, ¿no? Entre el factor común sería 2, nada más, ¿no? Por los números pares que tiene. ¿Ya? En este caso, a ver, hagamos rapidito. Con respecto a las letras, no son bases iguales. Entonces, entre las variables no hay algún común. Esa es la idea, ¿no? A ver, hagamos acá. Entre 28, 21 y 42, un número que divide a toditos es el 7. ¿No ve? 28 entre 7 me sale 4, 21 entre 7 me sale 3, 42 entre 7 me sale 6, ¿no? Como X, Y y Z no tienen nada en común, entonces se los mantiene su expresión. ¿No ve? 35, 25 y 15 son divisibles entre 5, ¿no ve? 35 entre ¿cuánto? Entre 5, ¿cuánto me sale? 7. 25 entre 5, ¿cuánto me va a dar eso? 5. Y 15 entre 5 me sale 3. Como las letras no son comunes, no tienen bases iguales, entonces se mantienen, ¿no ve? Acá igual, en fracción se hace lo mismo, ¿no? Entre 8, 4 y 6 son divisibles todos entre 2. 27, 9 y 15, todos son divisibles entre 3. Entonces el factor común es 2 tercios. ¿Estamos de acuerdo? 8 entre 2 nos da 4. 4 entre 2 nos da 2 y 6 entre 2 nos da 3, ¿no ve? Ya, 27 entre 3, 9, 9 entre 3 me da 3 y 15 entre 3 me da 5. Con respecto a las variables no existen comunes, así que ahí nomás los dejan, ¿no? Igual, cuando tenemos en raíces, lo que debo procurar o lo que debo fijarme muy atentamente es que tengan las mismas raíces idénticas, ya que sean raíces iguales para poder mantener la misma raíz, ¿de acuerdo? Y luego lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Vamos a identificar el número, ¿no? El máximo común. Entre 28 y 20 son divisibles entre 4. Entre 2, pero también son divisibles entre 4, porque 28 es posible dividir entre 4, ¿no? 20 igual es posible dividir entre 4. Entonces, el número mayor que divide ambos es el 4. Raíz cúbica de 4. Ahora,
como son las mismas raíz, me olvido pues de lo demás, o sea, si son las mismas raíz, chicos, no se preocupen. Si es la misma raíz cúbica se va a mantener, no pasa nada. No pasa Lo que nada. sí debo hacer es esto, 28x entre 4, ¿cuánto me va a dar? 7x. 7. 20y entre 4, lo que me va a dar es 5y. 5. Pero la raíz se mantiene, o sea, no modifica la raíz. Dentro de una raíz lo voy a expresar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, eso los doy con el fin de que sepan ya dominar factorización con raíces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? En este caso lo propio, ¿no? Fracciones comunes, ¿no? En este caso ya es cuando ya podemos factorizar tanto en el del numerador aparte, ¿sí? Como también podemos factorizar del denominador aparte. Lo que se factoriza del numerador al numerador, lo que se factoriza del denominador al denominador. Y como nosotros ya sabemos la operación, entre 12, ¿sí? Entre 12 a ver un poquito, chicos, entre 12, 18 y 30, el número mayor que divide a todos es 6, ¿no ve? Entre 15, 20 y 35, el número mayor que divide a todos es el 5. 5. Después debo fijarme entre las bases. Aquí tengo a la cuarta, a cubo, a cuadrado. El exponente menor es a cuadrado. ¿No ve? B cubo, B cuarta, B a la quinta. Entonces el exponente menor es B De cubo. cubo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora, después de abajo del denominador, factor común. Tenemos x cubo, x cuadrado y x. Entonces el común sería x. De y cuadrado y y cubo tendríamos y. ¿No ve? Entonces serían sus factores comunes. Y luego lo que tendríamos que hacer es dividir. Agarramos todo el primer término y dividimos, ¿no ve? Entre el factor común que hemos reconocido o hemos hallado, ¿no ve? Al dividir tenemos que dividir numerador con numerador, dividimos, y denominador con denominador también tenemos que dividir. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Ya, numerador con numerador dividimos y denominador con denominador. Entonces, en la división, ¿cómo sería? 12 entre 6 me sale 2, a la cuarta entre a cuadrado me sale a cuadrado, b cubo con b cubo se factoriza, ¿no? Se simplifica. 15 entre 5 me da 3, x cubo entre x nos da x cuadrado, y y con un y, chao, ¿no ve? Luego, después tenemos que dividir el segundo término que vemos acá, ¿ya? ¿Con quién? Con el factor común, ¿no? Al dividir que tenemos 18 entre 6, nos queda 3. A cubo entre a cuadrado nos va a quedar a. B a la cuarta entre b cubo nos va a quedar b, ¿nos ve? Nos va a quedar 1 nomás, ¿no ve? Acá 20 entre 5 nos da 4. X cuadrado entre x nos queda simplemente x. Y cuadrado entre y nos va a quedar y, ¿no ve? Porque estamos restando. 2 menos 1 nos va a quedar acá 1, 2 menos 1 igual nos va a quedar 1, ¿no ven? En el caso del factor común. ¿Sí? Y por último tenemos que dividir este entre este, ¿no? Ya chicos, entonces la división 30 entre 6 me va a dar 6. No, pues eso no es 6, ¿no ve? 30 entre 6 acá tiene que salir ¿cuánto? Tiene que ser 5, ¿no ve? 30 entre 6 es 5. 35 entre 5 es 7, estamos viendo. A cuadrado con a cuadrado se simplifica. B a la quinta entre b cubo nos va a quedar b cuadrado, ¿no? Ahora estamos viendo, ¿sí? Y aquí 5xy entre, perdón, 35xy cubo entre 5xy. No nos olvidemos que acá 35 entre 5 me va a dar 7. X con x se simplifica y el cubo entre y nos va a quedar y elevado al cuadrado, ¿no? Esa sería la operación. Bien, y por último tenemos raíces comunes, ¿ya? Acá, por favor, chicos, estas expresiones les enseño ya nomás para con el fin de que ya sepamos anticipadamente, aunque eso ya es parte de radicaciones, ¿no? Pero es muy importante que me sepan factorizar, ya que están en la onda de sacar factor común, acá también van a sacar. La diferencia aquí es que ya no existen raíces iguales. Miren, acá tiene x, aquí hay una raíz de x. Aquí es un x y aquí hay una raíz cúbica. X, raíz quinta. Aquí es raíz cuadrada, aquí es raíz cúbica. Raíz quinta, raíz cúbica. O sea, no hay. Si no son raíces iguales, no se puede factorizar, a no ser que tú hagas algo para poder factorizar. En este caso, lo que estoy haciendo es, miren, lo siguiente. Aquí hay un x, pero aquí no tiene ninguna, aquí hay una raíz de x, aquí no tiene raíz de x. Si no tienes raíz de x, entonces lo que nosotros vamos a hacer es homogenizar, ¿de acuerdo? Lo que se hace es homogenizar. Lo homogenizar lo que hace es inventarte la raíz y elevar al exponente
que estás inventando, o sea, es con el fin, ¿no ve? Si tú sumas un 2, también debes de estarle un menos 2. Si tú multiplicas un 2, también tienes que dividirle un 2. Pero si tú quieres un exponente cubo, ah, ya, perfecto, le vale al cubo, pero junto con la raíz cúbica, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Otra forma, si yo quiero un menos 3, perfecto, hazlo menos 3, pero tiene que estar siempre el más 3. ¿Estamos de acuerdo? Si quieres dividir entre 4, pues bien, bien, multiplicas también entre 4. Ahora, si tú quieres una raíz cuadrada, pues perfecto, tiene que estar elevado al cuadrado, porque estos son los que lo hace, lo que hace es simplificar. Entonces yo me voy a eso, ¿sí? Entonces, cuando tú sumas algo, digamos, le sumas más x, entonces también tienes que restarle menos x, regla general. Si le estás multiplicando una x, también debes dividir esa x. Si tú estás elevando, ¿no ve? A la n, pues perfecto. Tienes que sacar también la raíz de esa n. ¿Estamos de acuerdo? No se olviden esa regla general. Si aquí hay una raíz de x, súper. ¿Qué le vamos a hacer a este? También que tenga raíz. Una raíz y le vamos al cuadrado. Y se va a ver así. Y como ya tienen el mismo índice radical, entonces solo basate en esto. Olvídate de la raíz. A ver, te lo voy a colocar acá. Olvídate ahora de la raíz. ¿Cómo factorizas un x al cuadrado? ¿Sí? Te olvidas de esta raíz. Ahora, ¿cómo factorizas esto? X cuadrado entre X. Listo. Fácil, ¿no ven? En este caso, ¿cómo sería? Te olvidas de la raíz, no olvídate de la raíz, ¿no ve? Ya, a ver un poquito, chicos, un poquito más. No, te olvidas de la raíz y ya está. ¿No ve? ¿Sí? ¿No ve? Olvídate. X cuadrado X, que es el factor común mínimo, X, ¿no ve? Y X cuadrado entre X te va a quedar lo que es X, ¿no ve? Y X entre X te va a dar 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se olviden esa expresión, ¿no ve? X cuadrado entre X nos da X. X entre X nos va a dar 1, ¿no ve? ¿Ya? Pero como tienes raíces cuadradas, entonces las raíces se mantienen, no pasa nada. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? En este caso, miren, lo mismo, como tiene allá raíz cúbica, entonces yo también voy a colocarle raíz cúbica. ¿No ve? Como aquí le falta una raíz cúbica, pues te inventa la raíz cúbica. Ahora, olvídate de la raíz. Como ya son de índices iguales, como este índice ya son iguales, entonces operas, miren, de la siguiente forma, ¿no? Olvídate ahora de la raíz, o sea, olvídate de la raíz, ¿sí? Olvídate de la raíz, olvídate de esto. Como ya tiene el mismo índice, tú solo te enfocas en factorizar lo que ves ahí. Ahora, sin raíz, ¿sabes qué ves? X cubo más X más o menos X, o sea, cualquiera de los dos signos, ¿no? Entonces, tu factor común sería, en este caso, por el menor exponente, sería X y factoriza, ¿no ve? X cubo entre X nos va a quedar X al cuadrado y X entre X nos va a quedar 1. ¿No ve? El signo, si es positivo o negativo, se mantiene. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, chicos. Entonces, si llevas raíz, entonces las raíces se mantienen toditos. Acá igual, ¿no ve? Como aquí es raíz quinta, entonces nos inventamos una raíz quinta, ¿no ve? Y luego factorizamos, ¿no? Factorizamos sin tomar en cuenta esa raíz quinta. Ya que tiene la misma raíz, entonces me olvido de esa raíz y solo me enfoco en factorizar lo que yo veo. X a la quinta más o menos X, entonces factor común sería X y operamos, ¿no? Ya y después de hacer la factorización, todos tienen la misma raíz quinta. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si no tienen, si tengo dos raíces con distinto índice? Perfecto. Lo que va a hacer es homogeneizar o igualar. ¿De acuerdo? Vamos a igualar. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, como aquí es raíz cuadrada y aquí es raíz cúbica, entonces a este que es raíz cuadrada le hace falta una raíz cúbica. Incrementamos con exponente cubo. Incrementamos aquí una raíz cuadrada con exponente cuadrado, como la que ven acá. ¿No ve? Y luego multiplicamos raíz de raíces. 3 por el índice 2, raíz sexta. 2 por el índice 3, raíz sexta. Y los exponentes x elevado al cubo, x elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y por último, así como les he ido indicando, ahora tratas de olvidarte las raíces sextas, ya que tienen la misma raíz, ¿sí? Ya que tienen la misma raíz, entonces te olvidas. Olvídate de esa raíz sexta que existe, ¿sí? Te olvidas. ¿Qué vas a factorizar? Entre x cubo y x cuadrado, ¿quién es el menor exponente? El menor exponente, ¿quién es para vos? Es x al cuadrado, ¿no ve? Y x cubo entre x cuadrado nos va a quedar x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así se factoriza con raíces. Ya les enseño esto porque no muchos les enseñan así.
¿De acuerdo? X cubo entre X cuadrado nos va a quedar X. X cuadrado entre X cuadrado, como es la misma expresión, y como no hay más variables ni cantidades, se lo deja en 1. ¿No? Pero como todos tienen raíz sexta, entonces raíz sexta lo mantienes. Así lo mismo ocurre con este último caso. Bien, jóvenes, hasta ahí, cachito. Hasta ahí es factor común, ¿no? Vamos a continuar con factor común polinomio.